La historia oficial nos cuenta un final muy claro para Hitler, ¿no? Suicidio en un búnker de Berlín, 1945. Fin. Claro, es lo que todos hemos estudiado. Pero es que los documentos que analizamos hoy pintan un cuadro, completamente distinto. Totalmente. Sugieran que ese final no fue un final, que en realidad fue una fuga, y muy bien organizada además. Tenemos sobre la mesa extractos de la investigación de Abel Basti, que lleva décadas en esto, recopilando testimonios, documentos desclasificados, análisis forenses. Sí. Y nuestra misión aquí es sencilla: explorar los argumentos que desafían una de las verdades más asentadas del siglo XX. Y es una misión que nos obliga a cuestionarlo todo desde el minuto uno. Porque esto no es una teoría aislada, sin más. Las fuentes que manejamos construyen un caso muy sistemático, pieza por pieza. ¿Y por dónde empieza? Pues por sembrar dudas muy serias sobre la mismísima escena del crimen. El búnker de Berlín. De acuerdo, pues analicemos eso en detalle. Toda esta teoría alternativa se sostiene entonces sobre una idea principal: que la historia del suicidio es Frágil. muy frágil. Las fuentes señalan varias inconsistencias, pero la más llamativa es la ausencia casi total de pruebas físicas. Es que eso es lo fascinante. Que la versión oficial depende casi exclusivamente de testimonios. De los propios nazis capturados. Exacto, de los jerarcas. Y sus declaraciones, según estos documentos, son un caos. ¿En qué sentido? Pues que se contradicen en detalles cruciales. En cómo murió, qué día murió, a qué hora. No hay una versión única. O sea, no hay consenso entre los supuestos testigos. Ninguno. Y si ya nos vamos a la ciencia forense, el caso se desmorona todavía más. A ver, ¿qué se encontró? O mejor dicho, ¿qué no se encontró en ese búnker? Pues fíjate, las pericias forenses de la época, tanto soviéticas como aliadas, son sorprendentes por lo que omiten. Vale. No se encontró el arma del suicidio, No había pistola. ni un solo casquillo de bala, ni el más mínimo rastro de pólvora en las paredes o en los muebles. Increíble. Tampoco había restos de cianuro que supuestamente usó Eva Braun. Nada. ¿Y la sangre? Algo habría, ¿no? Lo único que se documentó fue una mancha de sangre en un sofá, pero claro, como se desconocía el grupo sanguíneo de Hitler, esa prueba no servía para absolutamente nada. O sea, resumiendo, no hay arma, no hay bala, no hay veneno y lo más importante, No hay cuerpo. no hay cuerpo, ni una sola fotografía o filmación del cadáver de Hitler. De hecho, el cuerpo que los soviéticos encontraron al principio, y que fotografiaron con aire de victoria, resultó ser el de un doble. ¿Un doble? Sí, tenía un disparo en la frente, algo que no encajaba para nada con la versión oficial del suicidio en la sien. Y esto plantea una pregunta evidente. ¿Para qué te molestas en dejar un cadáver falso si realmente te has suicidado? Exacto, es una pieza que no encaja en el puzzle. Y esa duda no es algo que haya surgido ahora, ¿eh? ¿Ah, no? Los propios líderes aliados desconfiaban. Stalin estaba convencidísimo de que había escapado a España o Argentina. ¿Y los americanos? Pues Eisenhower, que fue comandante supremo aliado, afirmó públicamente en 1952. Ojo, en plena carrera presidencial. Justo. Dijo que después de un examen exhaustivo, no se había encontrado la más mínima prueba tangible de la muerte de Hitler. Un momento, antes de que saltemos a Argentina, quiero que nos detengamos aquí. Vale. Porque lo que describen estas fuentes no son pequeñas inconsistencias, es la ausencia total de lo que hoy consideraríamos una prueba forense básica. Es esa la grieta por la que se cuela toda esta teoría. Exactamente esa es la grieta. Sin un cuerpo, sin un arma, sin una espena del crimen concluyente, la historia oficial se convierte en una cuestión de fe. Fe en los testimonios contradictorios de sus secuaces. Justo. Y esa es la puerta que esta investigación abre de par en par. Y hay un dato legal que mencionan que es demoledor. ¿Ah, sí? Que el Estado alemán no declaró oficialmente muerto a Hitler hasta 1955, 10 años después. 10 años. De haber estado vivo, esa demora le habría permitido evitar los juicios de Nuremberg. Vale. Si aceptamos por un momento que la escena del búnker es, como mínimo, sospechosa, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Dónde está? Si no está ahí, ¿dónde podría estar? Y parece que todas las pistas, todos los susurros de la época, apuntaban en la misma dirección. Hacia el sur, a Argentina. Y aquí la investigación sostiene que no fue una huida improvisada. Para nada.
Hablan de una evacuación planificada, una operación con submarinos que llegaron a las costas argentinas meses después de la rendición oficial de Alemania. ¿Meses después? Sí. De hecho, mencionan archivos secretos sobre estos submarinos en el Ministerio de Defensa argentino que, a día de hoy, siguen clasificados. Y a partir de esa llegada empiezan a surgir los testimonios. El primero que recogen es el de un tal Hernán Ansín. ¿Quién era? Pues trabajó para el dictador fascista croata Ante Pavelić, que también estaba exiliado en Argentina. Y Ansín afirmó con rotundidad haber sido testigo presencial de reuniones entre Hitler y Pavelić en Mar del Plata. En los años 50. En los años 50. O sea, ya no hablamos de 1945. Efectivamente. No. Hablamos de una vida posterior. Y luego está esta otra historia, que es casi de película. A ver. La del tío de Jesús Santiago Casco, un constructor de Mar del Plata. Imagínate la escena. La típica comida familiar de domingo, y el tío después de un par de copas de vino suelta. Que sepáis que hoy he visto a Hitler en la obra del chalet de la esquina. Claro, se reirían todos, me imagino. Lo toman por una broma de sobremesa. Pero lo que empieza como una anécdota, para su sobrino, con los años, se convierte en una pieza más de un puzzle que empieza a tomar forma. Entiendo. Testimonios dispersos. Pero, ¿cómo es posible que alguien como Hitler pudiera esconderse en un país tan lejano? No levantaría sospechas. Aquí es donde la teoría gana solidez. Gana solidez. No es que un submarino aparezca de la nada en una playa cualquiera. Las fuentes describen una inmensa infraestructura de apoyo que ya existía en Argentina mucho antes de que acabara la guerra. La Patagonia en particular emerge como un santuario cuidadosamente preparado. No fue un destino elegido al azar. O sea, que según las fuentes no hablamos de una huida a la desesperada. Lo que describen es más bien un plan de jubilación. Exacto. Preparado con años de antelación en un entorno que era, a todas luces, un refugio seguro. Un refugio y una base de operaciones. La investigación se vuelve muy específica y señala enclaves concretos. Antes incluso de llegar a la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Tornquist y Sierra de la Ventana, ya había una red activa. Por ejemplo, un ejemplo clave que citan los documentos es el Hogar Funke. ¿qué era este lugar? Oficialmente, un asilo para ancianos alemanes. Oficialmente. Claro, pero según informes policiales de la época, de 1942, era un centro de adoctrinamiento y actividades nazis. La policía lo allanó y encontró correspondencia que vinculaba a sus directivos directamente con la embajada alemana y el partido nazi. Vaya. El informe incluso detalla que allí se realizaban prácticas de tiro dirigidas por un exmilitar alemán. Y cerca de allí, las fuentes sitúan otro punto caliente, el Club Hotel de la Ventana. Efectivamente. Un hotel de lujo que se usó para alojar a los marineros del acorazado alemán Graf Spee, después de que fuera hundido en 1939. ¿Cuántos marineros? Casi 1000. Y aquí es donde la teoría gana fuerza. Estos marineros, que llevaban años integrándose en la zona, representan la infantería de esa operación. Son la prueba de que la red de apoyo llegaba hasta el terreno. Entiendo. El FBI, según los documentos, estaba alarmado porque el hotel estaba rodeado de estancias de propiedad alemana. Era en esencia un pequeño estado alemán en plena provincia de Buenos Aires. Y se sospecha que estos marineros, con su libertad de movimiento, ayudaron en la logística de los desembarcos clandestinos, ¿no? Es que es más que una sospecha. Las fuentes citan las confesiones de dos de ellos, Rodolfo de Tellmann y Mariano Schulz. ¿Y qué confesaron? Admitieron años después haber participado personalmente en la recepción de submarinos nazis con jerarcas a bordo durante el invierno de 1945. Todo esto encaja con un movimiento político muy extraño de Argentina. El de declararle la guerra a Alemania en marzo del 45. Exacto, cuando el Tercer Reich estaba literalmente a semanas de la derrota total. Parece absurdo. A primera vista, sí, pero las fuentes recogen una explicación que dio años después el propio Juan Domingo Perón. ¿Y cuál fue? Dijo, textualmente, que fue una pantalla, una estrategia. Al convertirse en país beligerante, Argentina ganaba el derecho a entrar en la Alemania ocupada. Ah. Así, sus aviones y barcos podrían legalmente ayudar a escapar a técnicos, científicos y otras personas útiles. Una excusa perfecta. Vale, la red de apoyo parece estar bien documentada. Y desde esa base, en Buenos Aires, el foco principal del exilio se traslada al sur, a Bariloche. ¿Por qué allí? Porque Bariloche en los años 40 y 50 era prácticamente una colonia alemana.
La influencia era abrumadora. ¿En qué sentido? Empresas constructoras alemanas como la Compañía General de Construcciones, negocios como la Casa Lahusen, el propio director de Parques Nacionales, Ezequiel Bustillo, contrató estas empresas para construir los edificios más icónicos, como el famoso Hotel Yau Yau. Era el entorno ideal. Totalmente. El colegio alemán Primo Capraro, por ejemplo, es descrito en documentos de la época como un centro para las actividades nazis. Y es en este contexto donde aparece uno de los testimonios más directos y sorprendentes, el de un soldado francotirador llamado Roberto Sánchez. La historia la cuenta su hijo, Federico, basándose en el relato de su padre. A ver, cuéntala. Durante su servicio militar en el sur, a Sánchez se le asignó una misión muy especial: formar parte de la custodia personal de Adolf Hitler en la Patagonia. Así, directamente. Describe cómo lo vio por primera vez, cuando el coche que lo transportaba se averió y tuvo que ser reparado en su regimiento. Al parecer, Hitler quedó impresionado por su increíble puntería y pidió que se uniera a su escolta personal. ¿Y qué detalles aporta? ¿Describe cómo era esa vida en la clandestinidad? Pues describe una rutina de traslados constantes por la Patagonia, siempre en una caravana de 3 vehículos. Y cuenta una anécdota increíble. ¿Cuál? En un viaje a Bariloche pudo intercambiar unas pocas palabras con Hitler. Y lo más llamativo es que describe que hablaba un español hitleriano. ¿Un español hitleriano? ¿Qué es eso? Un castellano muy rudimentario con un fortísimo acento alemán. Este relato lleva a un lugar concreto, la estancia San Ramón, a las afueras de Bariloche. Las fuentes la señalan como el primer gran refugio. Y el historial de la propiedad es, de nuevo, muy revelador. Siempre en manos de capitales alemanes. Siempre. Primero del Principado de Schaumburg-Lippe y luego del grupo Lahusen, una empresa con probados vínculos con el nazismo. Y es en esta estancia donde se sitúa otro testimonio, que parece sacado de una novela de espías, el del llamado Teniente X. Un oficial del ejército argentino cuya identidad se mantiene en secreto. Correcto. En 2019, con 92 años, decidió romper un pacto de silencio de casi 7 décadas. ¿Y qué contó? Relató que en 1953, siendo un joven oficial, fue convocado por el mismísimo presidente Perón. Por Perón en persona. Quien le encomendó una misión secreta y personal: entregar un maletín con documentos a Adolf Hitler, en persona. Una orden directa del presidente para encontrarse con Hitler, 8 años después de su supuesto suicidio. Es una afirmación extraordinaria. Desde luego. El Teniente X describe cómo fue trasladado en un avión militar a Bariloche y de allí en un jeep hasta una gran estancia. ¿Y el encuentro? Al entrar en un salón se encontró frente a un hombre que describió como Adolf Hitler, pero envejecido, con el pelo casi todo gris y el bigote más recortado. ¡Guau! Intercambiaron un saludo militar, le entregó el maletín y se retiró. Sin más preguntas, el militar identifica esa estancia como San Ramón. Si San Ramón era el primer refugio, hubo otros. Dentro de todo este santuario patagónico, la investigación parece centrarse en un lugar por encima de todos. Sí, una lujosa mansión llamada Inalco. En Villa Langostura. Exacto. Se presenta como la residencia casi definitiva. Y de nuevo, la historia de sus propietarios es clave. Fue construida por un abogado, Enrique García Meirou, directivo de varias empresas con vínculos nazis. ¿Y luego? Años después, la propiedad fue vendida a Jorge Antonio, hombre de máxima confianza de Perón y representante en Argentina de Mercedes-Benz. ¿La misma empresa que...? La misma empresa que, como él mismo reconoció, dio trabajo en el país al fugitivo Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto. Los hilos se conectan. Y en Inalco es donde se concentran los testimonios más cercanos, de gente que supuestamente interactuó con él en el día a día. Como el de una sastre húngara, Gisela de Bernas. ¿Cuál es su historia? La contó su nieto político después de que ella falleciera. A finales de los 40, la llevaron a Inalco para confeccionar unos trajes a medida para un cliente importante. Y... Al estar tomándole las medidas, reconoció al instante a Adolf Hitler. Según el relato, se puso a temblar, y antes de que se fuera, la amenazaron de muerte para que guardara el secreto. Pero aquí un escéptico diría, es el testimonio del nieto político, contado después de que ella muriera. ¿Es de segunda o tercera mano? Es una objeción clave, y muy lógica. ¿Cómo ponderan las fuentes este tipo de relatos? Lo que la investigación argumenta es que no se basan en un solo testimonio, sino en el patrón que crean al unirse.
El relato de la sastre, por sí solo, es frágil. Claro. Pero cuando lo pones junto al de la mucama de Inenalco, Francisca Ojeda, A ella sí la entrevistaron directamente. sí, a los 92 años, y ella relató, sin dudarlo, que trabajó en la mansión en el verano de 1955 y que el hombre mayor al que servía la comida cada día era Adolf Hitler. El relato de uno refuerza al otro. Se crea una imagen coherente, exacto, aunque no sea una prueba judicial irrefutable. Y además de los testimonios, ¿hay pistas físicas, objetos que conecten a Hitler con Argentina? Las fuentes documentan un par de ellas, que son como las migas de pan del cuento. Por ejemplo, Está la historia de un coleccionista, Osvaldo Dignani, que en los años 70 compró en Bariloche un cuadro de un paisaje, sin firma. ¿vale? 25 años después, un trozo de pintura se desprendió del lienzo y debajo apareció una rúbrica grabada sobre la pintura fresca. H. Hitler. Alucinante. La teoría es que el vendedor, un anciano alemán, la había tapado para poder deshacerse del cuadro discretamente. Y también hay una pistola. Sí, la historia de una pistola Parabellum calibre 45 pertenecía a la colección de un comandante de las SS, Hans Ruppel. Cuando se la regaló a su sobrino nieto, incluyó una carta donde afirmaba que esa pistola había sido propiedad personal de Hitler. El arma fue robada años después y hoy tiene un pedido de captura internacional. Son pistas, no pruebas definitivas, pero suman al relato. Exacto. La pregunta que subyace a todo esto es ¿por qué? ¿Por qué se permitiría que esta red de protección funcionara con semejante impunidad a nivel internacional? Las fuentes lo enmarcan claramente en el contexto geopolítico de la posguerra. La Guerra Fría. Claro. De repente, el enemigo número uno del mundo occidental ya no eran los nazis, sino la Unión Soviética. Y en esa nueva lucha, el anticomunismo se convirtió en un pegamento que unió a antiguos enemigos. Y para eso cualquiera servía. Los documentos desclasificados que se citan son elocuentes. La CIA y el ejército de Estados Unidos contrataron a más de 1000 exnazis como espías, asesores y científicos. El pragmatismo se impuso a la justicia. O sea que en ese nuevo orden mundial, un criminal de guerra nazi era más útil como aliado anticomunista que como prisionero. Exactamente. Fíjate, un personaje como Adolf Heisinger, que fue jefe de operaciones del ejército del Tercer Reich, acabó presidiendo el Comité Militar de la OTAN en los años 60. Es increíble. En ese contexto, proteger a un Hitler retirado en la Patagonia a cambio de información, tecnología o simplemente como un símbolo anticomunista, pues deja de sonar tan descabellado. Entonces, para recapitular, las fuentes que hemos examinado hoy no solo cuestionan la muerte de Hitler en el búnker, No. dibujan una detallada red de protección política, empresarial y militar en Argentina. Un plan de escape que le habría permitido vivir un largo y tranquilo exilio. Sí, se presenta un escenario donde la Patagonia no es solo un refugio, es un territorio seguro, casi un feudo, preparado con muchísima antelación. Un relato construido a base de sumar testimonios, documentos, pistas materiales. Y un contexto histórico que lo hace como mínimo plausible. Choca frontalmente con la historia aceptada, pero lo hace aportando un volumen de indicios que es difícil de ignorar sin más. Y la investigación va aún más lejos, plantea una idea final que lo cambia todo. Sí, es la parte más personal de toda la historia. Aseguran que Hitler no solo vivió en el exilio, sino que tuvo una vida familiar. Con 3 hijos, ¿sí? 2 mujeres y un varón que llegaron a Argentina después de la guerra. Y que sus nietas viven hoy en Buenos Aires. Esto, claro, nos deja con una reflexión final que es inquietante. Desde luego. ¿Cuántas otras verdades que damos por sentadas podrían derrumbarse si alguien decidiera tirar del hilo correcto?